volver a nacer otra vez. Es el eterno amanecer del sol. Isadora Duncan, bailarina estadounidense. Bienvenidas y bienvenidos al primer ciclo de conferencias Mujeres en las Artes, siendo este nuestro segundo encuentro. Saludamos con gusto y aprecio al coordinador de la licenciatura en danza, licenciado Cristian Román Macías Plata, al profesor de la Escuela de Artes Escénicas, maestro Alejandro Pérez Sáez, a la directora de la compañía Contempo Danza, maestra Cecilia Lugo, y al doctor Alejandro Flores Solís, encargado del despacho de la dirección de la Escuela de Artes Escénicas y representante personal del doctor en Educación, Alfredo Barrera Vaca, rector de nuestra querida UAM. Agradecemos la gentil compañía de la estimada comunidad universitaria y público en general que sigue este evento en nuestras redes sociales. Sean bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos con la intervención del encargado del despacho de la dirección de la Escuela de Artes Escénicas, doctor Alejandro Flores Solís, para lo cual le pedimos sea tan gentil de encender su micrófono. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. De verdad me siento muy contento, congratulado de tener a una maestra con una gran trayectoria impresionante como es la maestra Cecilia Lugo. Coreógrafa, bailarina, especialista en danza contemporánea, con más de 45 años en escena, con premios nacionales e internacionales de gran trascendencia, y ha sido parte del Sistema Nacional de Creadores, que eso nos llena de gran orgullo como mexicanos, como mexiquenses y por supuesto como universitarios. Maestra, le damos la más cordial de las bienvenidas a esta nuestra Universidad Autónoma del Estado de México y por supuesto a esta Escuela de Artes Escénicas, que ojalá y en un tiempo sea el más corto posible, podamos tener la oportunidad de tenerla de manera presencial. Este encuentro, aunque sea virtual, nos llena de mucho gusto y sobre todo para nuestros jóvenes, tanto chicas y chicos que están estudiando danza, se convierte en un punto muy importante. Pues de verdad, un gusto y un corazón que nos late con mucha emoción por tenerla en este momento, y a nombre de toda la comunidad, un abrazo y bienvenida a esta su escuela. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Yo encantada de estar aquí con ustedes compartiendo pues lo que es nuestra pasión, ¿verdad? Desde hace tantos años. Y bueno, estoy aquí para las dudas, para compartir, para dialogar, para charlar acerca de la danza y aquello que está, digamos, debajo de esa pulsión maravillosa que nos lleva a bailar de una manera desmedida. Muchas gracias. Bueno, cedemos la palabra al profesor de la Escuela de Artes Escénicas y organizador de este evento, maestro Alejandro Pérez Sáez, para la lectura curricular de nuestra conferencista invitada. Encienda su micrófono, por favor. Muy buenos días. Es un enorme gusto recibir a todos ustedes, a toda la comunidad universitaria. Los semilleros de arte que residen en la Escuela de Artes Escénicas están destinados a la profesionalización de estudiantes con talento, con ganas, con entusiasmo. Esta es una parte de lo que comparten los semilleros de arte con el resto de la comunidad universitaria, pero no nada más con el alumnado, también con el profesorado. En la vida todos nos topamos con caminos, siempre llega una bifurcación, como decía Borges, y en ese momento uno tiene que tomar decisiones. Las decisiones nos llevan a encontrar nuestro destino, pero transitar por esos caminos no es una cuestión sencilla, no es una cuestión de nada más emprender la marcha. Para hacerlo toma mucho esfuerzo, dedicación, voluntad,
y sobre todo una dirección muy definida. Entonces, nosotros nos enfrentamos a un mundo cambiante, constantemente cambiante, y es precisamente esta interrogante de la profesionalización. ¿Qué vamos a hacer en nuestra vida profesional, en nuestra vida artística? Este es precisamente el contenido y la idea de estas conferencias, que más bien se están volviendo un evento mucho más humano y familiar que una simple conferencia técnica. Se están volviendo un compartir experiencias, que es lo que pensamos que puede ayudarnos a salir adelante. La maestra Cecilia Lugo, le voy a robar un poquito de su vida, de sus experiencias. Tiene una sólida formación en la danza clásica. Ella llegó fortuitamente a la danza con una intención desde su natal Tamaulipas. Ella llegó con una intención de expresarse a través del cuerpo. Finalmente, con una familia muy consciente de lo que significa la formación de las nuevas generaciones, llegó a México, la trajeron, la llevaron a la Ciudad de México, donde ingresó a Limba para estudiar ballet clásico. Esa sólida formación, independientemente de la situación de los hechos, la llevó a enfrentarse a un mundo de rigor y disciplina que disfrutaba y padecía, como saben todos los bailarines. En un momento dado de esta formación, también por una situación fortuita en bambalinas de un teatro, en las bambalinas de un teatro, logró ver una función de danza contemporánea y entendió que ese era su camino. Esa es la bifurcación de la que hablo. En ese momento ella destinó todos sus esfuerzos a conseguir ese objetivo. Posteriormente tuvo la fortuna de recibir una extraordinaria formación de la Escuela de Ballet Cubana en México y posteriormente fue a hacer estudios de perfeccionamiento a Cuba. En 1986 funda Contempodanza, una compañía que ha hecho historia, que a lo largo de 3 décadas sigue viva y sigue en actividad nacional e internacional. En 2012 tuve la fortuna de presenciar la formación de otra compañía, Danza Capital. Y digo que fue la fortuna de hacerlo porque ahí es cuando yo pude ver en los ensayos y en el montaje de toda la estructura que significa hacer danza y hacer una agrupación, un colectivo. Ahí pude ver la extraordinaria dedicación de la maestra Cecilia, el empeño y el esfuerzo que pone con rigor absoluto, pero también con la gentileza y nobleza de carácter que tiene. Cómo logra conjuntar una compañía que es Danza Capital con jóvenes bailarines, talentosísimos jóvenes bailarines, para ingresar a este mundo onírico de la profesionalización. Eso significa que la maestra Cecilia funge como puente para que estas nuevas generaciones logren despegar en la vida profesional. Premios, reconocimientos, ya lo dijo el doctor Alejandro Flores, son múltiples, son realmente inacabables. Medalla de Bellas Artes, medalla Guillermina Bravo, Premio Nacional de Danza, Premio Nacional de Coreografía, premios internacionales en Barcelona, en República Checa. Pero más allá de todo eso, ¿qué significa hacer una vida profesional? ¿Cuáles son los caminos que hay que seguir individuales? ¿Cuáles son los esfuerzos? ¿Cuáles son las fórmulas o las reglas básicas para superar los obstáculos más difíciles de esos momentos? Para eso está aquí la maestra Cecilia Lugo, que nos va a hablar de su vida, anécdotas y de esos detalles que pueden servirnos como inspiración para continuar o para ingresar a la vida profesional y artística.
Gracias, Ceci. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, antes que nada, yo quisiera que a medida que estamos charlando, si hay alguna persona en la audiencia que quisiera hacer alguna pregunta, es muy pertinente que lo haga porque así yo voy respondiendo. Preguntas de cualquier tipo, porque a veces somos tímidos y nos da pena preguntar porque pensamos que nuestra pregunta no es suficientemente importante o inteligente y nada de eso. Creo que eso es algo que tenemos que comenzar a quitarnos para hacer arte, ¿verdad? Quitar esos prejuicios de que no podemos, de que no sabemos, de que hablar, aunque sea desde un lugar que nosotros a veces pensamos que es de ignorancia, pero bueno, la ignorancia se quita y se quita preguntando. Así es que con todo gusto, por favor, yo los invito a que compartan esas dudas mientras yo estoy platicando. Me gustaría partir de ese comentario que hizo nuestra compañera al hablar, esa cita de Isadora Duncan que dice morir y nacer. Me gusta mucho porque yo estoy terminando, bueno, ya lo terminé realmente un libro que esperemos que lo edite la Universidad de Guadalajara, eh, que lo titulé En el umbral de lo sagrado. Y creo que ahí se encuentra uno de los principios del arte escénico. Esta parte sagrada que a veces no sabemos cómo nombrarla, pero sí sentimos su olfato cuando sentimos que por ahí, ahí está nuestra vocación. Me refiero no solo a la danza, sino cualquier otra disciplina que, que nos toca, que nos conmueve. En el caso de la danza, a veces sin darte cuenta, sientes esta vocación porque te llega y te llega como un impulso sagrado, ¿eh? No te llega de una manera racional. Tú comienzas a bailar, comienzas a moverte y dices, creo que por aquí es la cosa. Ahora, como dice Alejandro, no es tan sencillo. Hay que trabajar mucho. La danza es de un rigor absoluto. La danza, estoy hablando de la danza profesional. Hay diferentes tipos de danza. Por supuesto, la danza popular urbana, las danzas étnicas, la danza profesional de diferentes géneros de danza, que el ballet contemporáneo, folclore, etcétera. Pero siento que en el fondo todas las danzas comulgan con un principio común que es esta sacralidad. Y esta sacralidad nos lleva a, de una manera muy inconsciente, porque a veces no lo tenemos muy claro. Pero la maravilla es que la danza nos acerca a uno mismo. Y esa voz que nosotros escuchamos, que es la voz personal, esa voz se refleja de una manera poderosa, nos hace sentirnos fuertes y ahí no hay censura. Cuando hablamos desde ahí no hay censura. Y entonces ahí surge la acción poética del arte. Y en el caso de la danza, la acción poética es muy fuerte y por ahí sentimos la vocación. Después tenemos que aprender la técnica. Y en la técnica nos llevamos muchos años perfeccionándola para que no nos estorbe, para que la acción poética pueda, pueda salir y expresarse. Entonces, en esta cita que hace la compañera acerca de Isadora Duncan, de morir y nacer, eso es lo que hace un bailarín en el escenario. Muere y se entrega completamente a una acción ritualizada y vuelve a renacer en el foro. Entonces es maravilloso esta experiencia que uno siente es como bailarín al entregarse y eso sí, al escuchar su propia voz. Si no la escuchas, hay que trabajar para escucharla, porque si no se anula la acción poética. Yo retomo ahora, Ceci, unas palabras muy importantes que considero que acabas de decir, para que la técnica no estorbe. Muchas veces nos confundimos y pensamos que la técnica es el fin, cuando simplemente es el medio de la realización artística. El problema en la formación en las escuelas de arte es que nos perdemos en la técnica y parece que nunca acabáramos de estudiar, porque de hecho el artista nunca acaba de estudiar. Sin embargo, sí hay un punto de inflexión donde tenemos que tomar el impulso para ingresar a la creación. Siempre he dicho que lo principal es lo que tú dices, la acción poética,
la creación, que es lo que es el verdadero fin. Entonces, mi inquietud es precisamente qué significa transitar por todos esos años de formación, porque bueno, tú tuviste una extraordinaria experiencia al respecto y también fuiste muy afortunada, hay que reconocerlo, pero ¿qué significa y cómo se pueden paliar esos obstáculos que en determinado momento nos hacen decir, no, es que yo no quiero ser bailarina clásica, pero no sé qué quiero, no sé si quiero ser rumbera, no sé si quiero ser, no sé qué quiero ser, qué puedo hacer en ese momento de inflexión? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, podemos hablar horas de esto, la verdad, porque a mí me motiva mucho y me conmueve hablar de esto. Yo siento que bueno, como tú lo has dicho, la técnica es una herramienta, no es el fin. Sin embargo, es absolutamente necesaria. El arte es técnica y es poética. Y la técnica hay que trascenderla, pero no a través de la negación, sino del dominio y la perfección. Entonces ahí nos podemos meter en un callejón sin salida, porque entonces creemos que la danza, voy a referirme a la danza, no el arte en general, sino la danza en particular, creemos que la danza es trabajar a nivel técnico corporal y nada más, y perfeccionarlo. Sí, eso es. Es más, tú no puedes trascender la técnica si no la perfeccionas, si no la dominas al 100%. Para ello es necesario ir a clases, ensayar, trabajar fuertemente, no faltar, porque la danza es un arte que exige un trabajo corporal diario. Si tú dejas de practicar, dejas de entrenarte y el cuerpo lo resiente. Cuando regresamos de vacaciones, por ejemplo, y comenzamos a entrenar nuevamente, el cuerpo dice, wow, ¿qué pasó? Parece que pasaron años y pasaron solo 2 semanas, ¿no? Y volver otra vez a entrenar, el cuerpo tiene que volver a reconocer esos caminos para expresarse. Sin embargo, la técnica no lo es todo. De hecho, cuando yo hablo del arte, creo que cuando hablo de la transformación a través del arte, creo que lo que transforma no es su estado técnico, sino su estado poético. Sin embargo, para que sea arte, tenemos que transitar por esa herramienta que te da la clase diaria, el ensayo y el dominio de esto, ¿no? Y una vez que esto esté dominado, pasas a otro terreno, que es el terreno de la poética. Y te olvidas de la técnica. Yo digo, ¿para qué sirve la técnica? Lo digo de una manera muy coloquial, pero para mí significa mucho. La técnica sirve para olvidarla. Eso es para eso sirve la técnica, pero no la puedes olvidar mientras no la tengas en tu cuerpo. Cuando tú bailas, no bailas pensando en el paso. Si bailas pensando en el paso, estás perdido. No bailas pensando en el giro, en no caerte en el giro. Eso lo tienes que haber visto en las múltiples clases y ensayos que ya tuviste. Entonces, tienes que dejar que el cuerpo absorba todo ese conocimiento para que se vaya solito. Y a la hora de bailar y desde los ensayos también poder incorporar esta parte poética. ¿Cómo? Bueno, ese es todo un tema que merecería, que luego me vas a invitar o me van a invitar. Me encantaría hablar presencialmente de la acción poética en la danza, porque nosotros bailamos por eso, ¿sí? Cuando nosotros queremos bailar, no queremos bailar, o sea, no sabemos que hay muchos años antes de estar en un escenario trabajando duramente el cuerpo. No lo sabemos cuando entramos a una carrera de danza y sabes que tienes que hacer varias clases técnicas al día, todos los días, por varios años, y eso a veces es muy difícil. ¿Cómo lo podemos paliar, como tú decías? Bueno, yo en este libro que acabo de terminar, hay un pequeño apartado, porque es un libro pequeño, eh, pero creo que encierra toda mi vida y mi experiencia en la danza. Hay un apartado que dice el gozo como acción poética. Si tú llegas al movimiento y te olvidas de la técnica, o sea, de estar pensando en el paso,
y disfrutas tu propio gozo, ¿sí? El gozo es la manera más cercana de estar contigo mismo. No hay triángulo, o sea, no es que quiero ser otra persona, no, yo soy quien soy, en mi parte más auténtica y genuina. Entonces, ver a un cuerpo bailar, digamos que en estado de gozo, por decirlo de alguna manera, es una maravilla. A veces es muy difícil gozar al estar bailando porque se meten muchas cuestiones en la cabeza que deberían de estar fuera. A veces estamos en el escenario y pensamos, hijo, ¿cómo me estaré viendo? Porque estoy muy gorda. O ¿cómo me estaré viendo? Porque no me sé muy bien este paso. O habrá venido mi mamá a verme, habrá venido mi novio, pero luego veo que el novio entra y entra con una mujer y entonces digo, ¿quién será ella? Y entonces mi mente se va por otro lado en lugar de olvidarme de todo y concentrarme en mi propio gozo. Creo que la parte más difícil del intérprete es olvidarse de que lo están viendo y no bailar para los demás. Bailar sabiendo que te están viendo, pero olvidando que te están viendo, porque si no, no puedes hacer esa conversión del gozo y encontrar esa relación directa contigo mismo sin necesidad de querer verte bien, de querer verte bonito o bonita, de querer ver, no, verse auténtico es suficiente. Después de que ensayaste, trabajaste, tienes tu paso, tienes todo, bebe en ti mismo esta parte de verdad que tienes. Eso es lo que hay que compartir con el testigo íntimo que es el público. Nadie lo sabe, a veces no lo sabe el bailarín, tampoco lo sabe el público, pero cuando el bailarín se olvida del público y es él realmente, no en la divez tampoco, no en la apariencia de ser quien no es, sino beber en esta parte de genuinidad que tú tienes, de autenticidad y compartir desde ahí, entonces el público dice, algo está pasando muy importante. Y eso es lo que toca el corazón del espectador y eso es lo que lo puede transformar. Si el arte transforma, es por eso. Yo lo llevo, Ceci, yo lo llevo al plano ahora de lo que significa este desdoblamiento que tenemos de ser el espectador de nosotros mismos o de ser nosotros mismos. El arte surge del centro, como decía Rodin, proviene del alma hacia afuera. Muchas veces hay una confusión en el artista escénico, en el músico, en el bailarín. Hay una confusión y siempre estamos desdoblados, enjuiciándonos, viéndonos, criticándonos en el momento. Ahí es donde vienen las distracciones. Muchas veces hay una comparación, y aquí es donde va encaminada mi comentario. Hay una diferenciación entre aquellos que tienen un talento natural, que le das un ejercicio y lo hace de manera natural, sin más, porque no se está viendo desde afuera, se está viendo desde adentro. Pero hay otros que les cuesta un trabajo enorme. Entonces, en las artes escénicas hay una diferencia entre el talento natural, el bailarín o el artista que llega por talento natural y aquel que llega por trabajo y esfuerzo. La finalidad siempre es la misma, que es liberarse de esa mirada propia, que es prejuicio, que es externa, que es una forma de juzgarnos, de autocriticarnos, de sentirnos débiles. Es terrible porque es el principal obstáculo que hay en el escenario. Entonces, la pregunta va encaminada hacia, si no se tiene ese talento natural que te hace sacar el arte desde el interior, ¿cómo hace la gente común, porque es lo más normal, para trabajarlo y llegar a ese punto? Bueno, yo creo que aquí estamos hablando de dos talentos. Hay gente que tiene talento para el trabajo técnico. Por ejemplo, hay gente que tiene un cuerpo muy apto, hablando del ballet, ¿no? Y de la danza contemporánea también.
bueno, de cualquier tipo de danza a nivel profesional, ¿no? Se te hacen exámenes de admisión y los exámenes van encaminados a a tus condiciones técnicas, no poéticas. Nadie te hace exámenes poéticos. O sea, ¿qué es eso, no? Nadie ha, o muy pocas, yo creo que no hay escuelas donde incorporen este técnico de la enseñanza a través de la poética, que deberíamos de comenzar a incursionar. Me parece fundamental para que nuestra danza sea realmente diferente, que nuestros alumnos crezcan absolutamente enamorados de ellos y de su diálogo con el otro a través de ellos. Pero, eh, eh, por ejemplo, hay talento para el trabajo físico. ¿Mm? El tipo de cuerpo, la abertura, la extensión, tienes empeine, no tienes empeine. Para entrar, por ejemplo, al mundo del ballet clásico, necesitas una serie de parámetros que son mundiales. O sea, en todos lados del mundo te los van a pedir. Que tengas cuello largo, que tengas una extensión, que tengas abertura natural, que tengas empeine, en fin, que tengas elasticidad, que tengas oído musical, etcétera, ¿no? Hay otro talento que es el poético, ¿eh? El talento poético. Ese lo vemos en los niños porque no están tan prejuiciados. Tú ves bailar a un niño y es pura poesía. Tú ves bailar a un niño que no tiene nada de técnica, simplemente sale y baila y sube la pierna y todo, y lo ves y te enamora porque es él. Lo difícil es que vamos creciendo y vamos perdiendo esa naturalidad y entonces nos vamos llenando de mucho prejuicio. Yo digo, bueno, no digo yo, lo dice mucha gente, que nuestra cultura es hija del prejuicio y de la negación también. No puedo, soy morenito, soy chaparrito, soy chaparrita, no, es una mentalidad muy colonializada, pues, o sea, eso nos viene de la conquista. Y es algo con el que creo yo que tenemos que comenzar a trabajar con nuestros alumnos, ¿sí? Con nosotros mismos, por supuesto, identificarlo y comenzar a trabajar con los alumnos y decirles, tú puedes, comienza por aceptarte tú a ti mismo. ¿Sí? Lo que yo he visto, y no solo con alumnos, sino con bailarines profesionales, muy profesionales, cuyo talento técnico es innegable, y de pronto el talento poético no aparece, y entonces uno como guía, yo no se lo voy a dar como maestra, esta parte poética, esa parte la tiene que sacar él de él mismo, pero ¿qué tenemos los maestros que hacer? Es procurarlo, es llevarlo, es estimularlo, para que esta parte de cada uno de nosotros la vaya sacando, esta parte poética, esta parte de gozo, esa parte de oír tu propia voz, porque hemos crecido en una sociedad donde la voz ha sido callada en muchos sentidos, a veces desde la casa. Niño, cállate, niño, esto, niño, niña, eres tonto, no haces, no. Luego en la escuela, hemos visto también escuelas de danza, de ballet, yo te lo puedo decir porque a mí me consta, cuyos maestros pedagógicamente han sido terribles. Y entonces le dicen a un niño, no, tú no vas a llegar a bailar. O sea, imagínate qué crueldad decirle a alguien, además un maestro mediocre, decirle a un niño que todavía no sabes cómo va a crecer, y no solo no lo ayudas, sino lo determinas. Y le dices, tú no vas a bailar, mira nada más, no tienes buen plié, no, tu extensión es limitada, ¿no? O te cae mal, porque bueno, pues también salen los prejuicios de los maestros y las frustraciones, ¿no? Entonces, esa parte la tenemos que apoyar y ayudar a que el joven, el niño, el adolescente, el adulto, la vaya sacando de él mismo. La acción poética no se enseña, la técnica sí. La técnica se enseña, la poética no se enseña, pero sí se reconoce en nosotros y a veces no sabemos cómo, entonces es obligación del docente ir estimulando al alumno a que llegue a esa parte del mismo, pero para eso tenemos que decirle, cree en ti, tú vales la pena,
quítate todos esos complejos que traemos. Todos somos una caja de complejos, de que si eres, de que si no eres, de que te dijeron, de que no sé qué, de que la niña tiene que ser preciosa y rosa y con su moño, y que el niño tiene que ser muy varonil y no sé qué, o sea, azul, o sea, tira todo y comienza un camino de descubrimiento de ti mismo. Dice Octavio Paz, una cita que me encanta hablando del arte, que el arte te ayuda a recuperar tu identidad perdida. Sí, nos perdemos y la sociedad nos pierde. Y nosotros, como parte de esta sociedad, nos perdemos. Somos unos auténticos desconocidos. Y creo que el arte y la danza es un camino para recuperar otra vez esa identidad que perdimos a través de nuestro espacio poético, que no técnico, poético. Y eso es algo que está llegando tarde a nuestras aulas y que creo que deberíamos de tenerlo mucho más presente en nuestro trabajo cotidiano didáctico, ¿no? Y bueno, ese talento todos lo tenemos, ¿eh? No hay quien, no, hay quien lo tiene más a flor de piel, ¿eh? Le dices, mira, haz esto, y una vez que hizo el paso y lo sabe y comienza a sacar de sí, y tú dices, esto es una maravilla. Quien te emociona no es el que hace 40 piruetas, ¿eh? Porque el que hace 40 piruetas, después de verlo 3 veces haciendo 40 piruetas, llega un momento que dices, ya te vi, ya, ¿qué más me puedes decir? El que te emociona es el que habla desde su corazón. Alguien decía, ¿qué es la poética? La poética es el discurso del alma. ¿Y cómo nos vamos a conectar con el espectador? No a través de las 40 piruetas, sino a través del alma y de ese cuerpo que quiere hablar de una manera auténtica y genuina. ¿Hay que hacer un trabajo? Sí, hay que hacerlo, por supuesto, pero es un trabajo maravilloso. Ese trabajo me gusta mucho, aunque yo a nivel técnico soy implacable, es horrible, soy tremenda. O sea, ¿por qué? Porque, como tú dijiste, aprendí con los meros buenos y técnicamente, si tiene que ser un movimiento de cierta manera, tiene que ser así. Pero a nivel, me interesa mucho el trabajo de exploración del personaje, sabiendo que en el fondo el personaje somos nosotros mismos. Y en la parte subterránea, llegar a la esencia del personaje es llegar a la esencia del ser humano. Por lo tanto, si llegas a la esencia del ser humano, vas a llegar a la esencia del espectador. Porque todos en la esencia somos iguales. Y ahí viene la universalidad del arte. Muy bien, yo quisiera dar pie a Cristian si tienes algo que preguntarle a la maestra. Sí, gracias, maestro Alejandro. Maestra Cecilia, esto que comenta en relación a que la técnica sirve para olvidarla, me encanta, y me recuerda mucho. Hay un video que editó el American Ballet en algún momento en una gala en Nueva York. En esta gala bailaba este chico, este bailarín maravilloso, Vladimir Malakov, un ucraniano, con una capacidad técnica exacerbada, ¿no? Y justamente le hacen una entrevista mientras están grabando este video. Y entonces, bueno, tiene unas cuestiones de variaciones técnicas dificilísimas, ¿no? Y entonces le preguntan a Malakov, ¿cómo es que haces, ¿no? Para pues que te salga bien y los giros y la extensión y la variación. Y entonces Vladimir Malakov dice, bueno, es que el problema, el asunto es que cuando estás en el escenario, él dice, en lo que menos pienso es en la técnica. Si una vez que comienzo a bailar, no estoy pensando en cuántos giros voy a dar, no estoy pensando en mi pierna, no estoy pensando en nada de eso, estoy pensando en la obra, estoy pensando en el discurso, en qué quiero decir, ¿no? Y esto, evidentemente, pues es esta parte de este ritual del que usted habla, ¿no? Cuando se vuelve un ritual estar sobre el escenario. Y a mí me gustaría ahondar un poco, que nos platicara un poco,
porque pienso yo, es mi perspectiva, que esta parte del ritual se ha ido perdiendo un poco en el aula. O sea, de pronto siento que los bailarines que se están formando actualmente han tendido cada vez más a ver el trabajo en el aula, las clases técnicas, meramente como un entrenamiento. Y yo recuerdo cuando inicié mi formación hace cierto número de años, que de alguna manera había como todo un ritual, era todo un ritual el llegar antes a clase, el estar preparado, el estar calentando. Yo tuve muchos maestros que no permitían que tú hablaras mientras estabas esperando la clase, tenías que estar concentrado contigo, ¿no? Entonces me gustaría que nos platicara como esta parte de cómo esta cuestión ritual también aplica en la formación, en la parte de la clase. Por supuesto, sí. De hecho, hablamos siempre, bueno, no siempre. Yo hablo y algunos contemporáneos míos hablan de esta parte mística que se ha perdido en la danza. Y sí, ¿y por qué es mística? Porque hay una parte sagrada también. Sí, llegamos, yo recuerdo, y bueno, yo no trabajo, yo no puedo trabajar con bailarines que no vean la danza de esta manera, Cristian, como yo la veo y como tú la estás comentando. O sea, llegamos todos antes. Antes nos estiramos, hay bailarines que llegan una hora antes de su clase para estirarse, ¿sí? Tomamos la clase y nos fijamos qué tomamos, qué comemos, qué es lo que tienes calóricamente que comer después de la clase, qué tomas antes de la clase, eh, cómo te cuidas cuando vas a hacer función, qué alimento tienes que tomar para hacer función que no te caiga pesado pero que te dé energía, que casi siempre son espaguetis, o un chocolate antes de la función porque te da una energía que te sube, de repente después te baja, pero ya pasó la función. Y lo importante es la función. Eh, o sea, hay una serie de, no solo de actividades, sino de actitud que uno tiene frente a la danza. Y creo que es lo que a mí más me conmueve. Yo pisé el escenario profesionalmente a los 17 años. Profesionalmente. Ya lo comentó Alejandro, esa experiencia que yo tuve a los 14 años cuando vi a Alvin Ailey bailar y que dije, bueno, realmente es lo que yo quiero hacer. Y eso fue en Bellas Artes también, cuando yo iba a un ensayo con la Compañía Nacional de Danza, que todavía no era Compañía Nacional, era Ballet Clásico de México. Entonces, toda esta parte ritual es muy importante, pero es muy importante que los maestros sepamos por qué es importante y que le demos esa importancia frente a los alumnos. Es importante porque la danza te cambia la vida. Yo tengo casi 50 años en la danza y no cambiaría esta vida que he vivido, pero por nada, porque a pesar de los altibajos y que a veces no hay dinero y de que tienes que sacar la compañía adelante y luego la escuela y en fin, mil cosas, es una maravilla bailar. Es una maravilla bailar porque te pone en un estado de gracia, ¿sí? ¿Y qué es un estado de gracia? Es un estado donde lo mereces todo. O sea, todo lo mereces tú y todo lo merezco yo. Y cuando bailo, estoy en ese estado de merecimiento porque estoy limpio de culpa, por decirlo de alguna manera. Es una manera simbólica de decir, aquí estoy, me he preparado, he llegado a tiempo, he ensayado, me he entregado a este ritual diario con una conciencia, con una devoción, porque es lo que más quiero en la vida. Entonces, cuando yo llego al escenario, me entrego en este estado de gracia y entonces lo que hago es dar esa parte de mí y recibir lo mejor. O sea, llegar ahí tampoco es que sea tan fácil, lo tienes que trabajar y lo tienes que sentir. Y yo creo que ese es un llamado de la vocación. Si tú no sientes esa vocación que que te exige levantarte temprano, que te exige tener un alimento correcto para estar bien con tu cuerpo y que tu cuerpo pueda rendir, no solo para estar flaco, porque en mi época cuando yo bailaba en la Compañía Nacional, nos pesaban los lunes, todos los lunes te pesaban
y si habías subido unos gramos, te cobraban, te bajaban de tu sueldo. Entonces era una pesadilla. Entonces en épocas de hacer dietas pésimas, ¿verdad? Épocas en que compañeras tenían anorexias y bulimias y todo, ¿no? Y nuestro día a día era pensar qué vas a comer, y nuestro día a día era decir 2 lechugas y sin limón porque me engorda. Entonces, esa parte tampoco ya no existe. O sea, esa es una violencia tremenda. Hay maneras de comer bien, muy bien, sin subir de peso. Hay maneras de cuidarse para tener ese cuerpo con la energía que necesitas para hacer la cantidad de ejercicio que la disciplina te requiere. Entonces, pues eso hay que llegar al estado de gracia, pero no vas a llegar si no tienes vocación. Y si no tienes vocación, salte, de verdad, salte de la carrera, porque no le vas a dar nada, ni te va a dar nada. Si no tienes esa vocación, no vas a tener esa capacidad de dar y de aceptar que esto es un camino místico, que es una misión en la vida, que tú traes un mensaje para dar y que el mensaje lo vas a decir a través de tu danza y de una danza depurada, de un acercamiento al ser humano totalmente sagrado. Muy bien, yo quisiera llevar esta conversación al plano de una realidad muy poderosa que existe en la formación universitaria y en la vida profesional. El mundo está lleno de artistas frustrados que no se pudieron abrir camino. Yo siempre he dicho que no importa tanto cuánto domines una técnica o tengas esa capacidad de competir con los grandes virtuosos, porque es imposible. Hay gente a la que no se va a poder alcanzar jamás. Sin embargo, es la poética, es la idea, lo que subyace en el pensamiento artístico, lo que nos puede sacar adelante en una vida exitosa dentro de las artes, sin necesidad de abandonarlas. La danza en particular tiene una, hay que decirlo, una duración limitada, es como los deportes. Hay un momento en el que el bailarín tiene que puede dejar de bailar o puede continuar, pero lo más normal es que el bailarín de pronto se vea desplazado por los jóvenes que llegan con todo el poder, ¿sí? Entonces, son estos nuevos caminos que uno tiene que irse adaptando en la vida para transitar por ellos. La pregunta directa es ¿qué pasa en la vida profesional con un bailarín cuando llega ese momento donde dice, bueno, tengo que dejar el escenario, lo que es muy triste, le tengo que dejar el escenario a otros que pueden hacer lo que yo tengo en mente? Entonces, ¿cómo ocurre esa transición para no dejar nunca el mundo del arte? Bueno, siento que las cosas también se han transformado. Antes se decía, no, el bailarín a los 30 años, o sea, cuando yo comencé a hacer danza, decía, no, ya a los 30 años, ya después de los 30 años, ya comienza un declive. Yo creo que eso ha cambiado, ha cambiado. Por ejemplo, hace poco, hace como un año más o menos, vimos que se despidió de los escenarios una de las más grandes bailarinas del mundo, que es Sylvie Guillem, una bailarina extraordinaria. Sin embargo, yo veo a Sylvie Guillem y digo, a esa edad todavía puedes seguir bailando, ¿no? Si enfatizamos esta parte poética, que tú ahorita lo has dicho bien, el bailarín puede bailar mucho más. Hay bailarines de buto que tienen 70 años, ¿sí? Depende qué tipo de danza quieras hacer. Si tú quieres saltar y hacer machincuepas, como solo los jóvenes lo pueden hacer, pues que lo hagan los jóvenes, porque los otros ya no van a poder hacerlo. Pero los jóvenes a lo mejor no van a tener esta capacidad poética de vida concentrada que tienen los mayores. Entonces, pues unas por otras, ¿no?
Yo creo que ahora la vida del bailarín es más larga que antes, dependiendo del tipo de danza que quieras hacer. Y lo importante es que lo digamos a través de un discurso corporal. Y esto se puede decir a los 50 años, a los 60 años. Depende que quieras, qué tipo de danza quieras hacer. Si quieres hacer giros y ya no te salen, pues no hagas giros. Si quieres hacer grandes saltos y ya no te salen, pues no lo hagas. Pero si quieres hacer pequeños movimientos con cadencias, con ataques, eso lo puedes hacer perfectamente casi a cualquier edad. Entonces, esta idea de que el bailarín llega hasta cierta edad, ya cada vez se está viendo menos, estamos transitando a otros espacios y creo que está bien, que así debería de ser, ¿no? Recuerdo, Ceci, en Bellas Artes, no sé si fue Alvin Ailey o qué otro bailarín coreógrafo ya mayor, salió, después de que la actuación de su compañía, salió al escenario a hacer un solo, siendo muy mayor, y comenzó inclinado a barrer como el escenario con las manos. Me parece que fue uno de estos, pero sí, creo que fue un norteamericano, no tengo muy claro, no sé si fue Alvin Nicolás o sí, no me parece recuerdo, que sí. creo que fue alguno de ellos. Sí, pero igual, creo que el escenario está abierto para quien todavía maneje aspectos técnicos a través de su cuerpo, en el caso del bailarín, y pueda decir algo más, ¿sí? Algo más de su corazón, de su alma, para poder compartir con los demás. Muy bien. No sé si haya preguntas de la comunidad, alguna pregunta que se quiera hacer. A mí me gustaría muchísimo. A ver, Cristian, por favor. Maestro Alejandro, espero que ya esté mi cámara. Estaba teniendo aquí un problemita, no sé por qué no prendía, pero bueno. Tenemos Tranquilo. algunos comentarios. Yanuel Morales nos felicita como escuela por la iniciativa de tener esta conferencia. Esta felicitación va por completo al maestro Alejandro Pérez Sáenz, porque él es el que hizo toda esta labor. Una pregunta que plantea Rosario Lugo, se llama la persona. Maestra Cecilia, hablando de la poética y el gozo como principal ingrediente del bailarín, ¿qué opinión le merece que esta poética sea incorporada como una materia fundamental en los programas de danza? Esta idea de incorporar la poética como área de estudio para los bailarines. Bueno, yo creo que es algo fundamental. Es el siguiente paso y es de lo que mucho habla mi querida amiga y maestra Patricia Cardona en su último libro, que tengo por acá, no me acuerdo dónde anda, pero es la enseñanza de la poética en las escuelas, ¿no? Es fundamental porque nos hemos enfocado únicamente en esa parte técnica. Y cuando enseñas técnicas duras como el ballet, ¿cómo le haces con un niño para enseñarle esta parte de poética, esta identidad perdida, esta autenticidad? ¿Cómo le haces si tienes que enseñarle el tendu perfecto, el brazo perfecto, la cabeza, los omóplatos encajados, las costillas adentro? Entonces, pues es a través del gozo, ¿sí? Bueno, eso es lo que digo yo y creo que no estoy errada. Es a través de que el niño goce, porque si el niño sufre o el joven sufre en la escuela, se va a ir, se va a ir. Y hay gente muy talentosa a nivel poético, digamos, a nivel de tener una capacidad extraordinaria para compartir con el otro. A veces estos chiquitos les cuesta mucho trabajo la técnica y las técnicas duras, como el ballet, que además enseña a muy cortas edades, ¿sí? 8, 9 años comienzas a estudiar la carrera, de 8 años o de 9 años. Entonces, no hay que dejarlos ir, no hay que dejar ir a nadie. Si se acercan al arte, hay que enamorarlos con su propia poética, con la suya, no con la tuya, sino con la de ellos, que ellos comiencen a sacar, que ellos inventen historias. Yo siempre digo, después de una clase de danza, sobre todo a estos chiquitos, ¿no?
dales 10 minutos para que vamos a improvisar cosas sobre un tema, dales tema, porque ponerlos a improvisar sin una guía a veces puede resultar medio contraproducente. Pero si tú les das una guía, un tema, una idea, les cuentas una historia o los pides que compartan una historia o les enseñas un dibujo maravilloso de algo, de lo que sea, de una ballena, de un árbol, de animales, y les pides que te hagan una historia y después de la historia que te hagan una danza, esos alumnos van a crecer de otra manera, sean o no sean bailarines profesionales. Por eso es que el arte es muy importante involucrarlo en la vida diaria del ser humano, no nada más del profesional. O sea, a lo mejor el ser humano no va a tener estas exigencias técnicas que el profesional necesita, pero seguramente con 2, 3 que les des de cómo hacer algo, ellos van a sacar su propia poética y van a ser felices. A lo mejor van a ser doctores felices, amas de casa felices, zapateros felices, doctores y doctoras felices, ¿no? Y creo que nos viene muy bien la felicidad en momentos donde parece que el cielo se oscurece porque hay mucho problema en muchos sentidos. Creo que hay un reducto siempre en el interior de uno mismo que uno puede sacar a través de su acción poética. Yo quisiera además aclarar a todos los que están escuchando a la maestra Cecilia Lugo que además de todo lo que ha hecho en la vida, mientras se descansaba, como decimos vulgarmente, hizo una familia, la sacó adelante y estudió, bueno, cursó 2 licenciaturas, una licenciatura en estudios latinoamericanos en la UNAM y otra licenciatura en artes escénicas o en... Artes escénicas, sí. En la Universidad de Guadalajara. Eso nada más lo digo por aquellos que dicen que no tengo tiempo para nada, ¿sí? Cuando el tiempo tiene que alcanzar. Es como los alumnos que no tienen tiempo para hacer su tarea, que no tienen porque tienen demasiadas cosas encima. Cuando se tiene vocación y cuando se tiene esfuerzo y empeño, uno saca las cosas adelante. Entonces es una gran enseñanza que nos da la maestra Cecilia. Algo más que digan. Perdón. Sí, bueno, nos envían a través de las redes sociales algunos comentarios, felicitaciones desde un espacio que es parte de nuestra universidad que se llama la Casa de las Diligencias. Nos envían una felicitación por esta conferencia. Un comentario que me llamó la atención, Emanuel Sanz dice, la danza es el alma de la mujer. Ahí me surgió como la pregunta, ¿no? Que ahorita podemos ahondar en esa parte. Por acá también otra cosa muy interesante que pregunta Ismael Aguirre. ¿En qué momento el discurso escénico se encuentra, cómo se conecta con el discurso emocional? Siento que habla como de esta parte de la técnica, ¿no? La parte meramente técnica, en qué momento se conecta con la emoción. Comentarios sobre, dice Ara Dávila, dice, gracias por ser así, transmite su amor al arte, maestra, nos dice Ara Dávila. Gracias. Otra pregunta que tenemos por acá, de una estudiante, dice, viviendo en un tiempo de carencias y en el que la sociedad, y en una sociedad en que la danza no es tomada como una profesión, ¿qué la impulsó para continuar con su carrera? Bueno, comienzo con esta última pregunta de que qué me impulsó cuando todo aparentemente está en contra. Siempre he pensado que las circunstancias no nos tienen que hacer a uno, sino que uno tiene que hacer las circunstancias. Entonces, cuando todo está en contra, pues a tirar paredes, a tocar puertas y a ir adelante. Si tú tienes una vocación muy grande, yo nunca he dudado de seguir en la danza, nunca, desde que entré a ella. Dudé cuando estudiaba ballet, al principio, de chiquita, los 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 años. De los 8 a los 14
dije, ¿qué hago aquí? Además, yo quería ser rumbera, como dice Alejandro, que me vio en una entrevista. Pues yo de chiquita, allá en mi pueblo, que digo pueblo, no es un pueblo, es una gran ciudad maravillosa, que es Ciudad Madero, Tamaulipas, pero me gusta decirle pueblo porque tiene un sabor maravilloso y tiene todas las bondades de un lugar pequeño. Y que ahí mi abuela nos llevaba al cine Terrazas y yo veía películas de la época y pues veía películas de rumberas y yo quería ser rumbera y quería ser rumbera. Y fui rumbera en algún momento de mi larga trayectoria de bailarina. En algún momento pisé escenarios escandalosos, digamos, y fui muy feliz también. Entonces, yo nunca me pregunté nunca dudé de dejar la danza. Jamás. Creo que mi vocación es ser bailarina, ser bailadora. Esa es mi vocación, ser bailadora. Bailarina, no lo sé, bailarina ya implica una profesionalización dentro de la danza, pero bailadora es tener un corazón para bailar. Y mi corazón siempre fue para bailar. Entonces después lo fui dirigiendo hacia la profesionalización de la danza y a pesar de vivir momentos muy difíciles, pero muy difíciles, yo puedo contar muchos, yo nunca pensé en dejar la danza, jamás, pero puede ser porque me da mucha risa, porque yo con mi esposo aquí en la casa, cuando vemos alguna serie y comienza esta parte musical de la introducción de la serie, y él se ríe mucho porque yo comienzo a bailar, siempre y todos los días. O sea, todos los días bailo un ratito mientras dura ese inicio, improviso, y luego ya me siento a ver lo que sigue. Entonces yo no puedo vivir sin danza. Y como no puedo vivir sin danza, en ningún momento pensé en dejar la danza. Y ahí se junta con esta vocación y decir, yo voy a tocar todas las puertas que tenga que tocar. Eso sí, me he preparado mucho. También creo que la danza no es para todos, que tienes que ganarte el escenario. Y el escenario se gana con rigor, con amor, con mística, con ritualidad, con vocación. El escenario no es para cualquiera, y eso se los digo yo a mis alumnos, se los digo a los bailarines, a todos los bailarines y a toda la gente que llega a ser mi alumno, se lo digo si no eres capaz de hacer si piensas que es un sacrificio levantarte temprano para llegar a tu clase de ballet, entonces no es para ti. Esto no es para ti, o sea, no es sacrificio. A lo mejor sí tienes que hacer un esfuerzo. Nada que valga la pena es sin esfuerzo. Entonces, bueno, por ese lado, eso de que para la chica que preguntó, haz que las condiciones sean favorables para ti. Búscalas. No hay nada, de verdad, yo así lo creo, no hay nada que te pueda impedir hacer lo que tú quieres hacer si lo haces con una absoluta voluntad y decisión, y todas las estrellas, parece mentira, se alinean para que así sea. Luego, un comentario del alma, el alma de la danza, algo así era para las mujeres, algo así. El primer comentario. Yo creo que recordando lo que decía un autor que no me acuerdo quién era, hablando de la poética, que decía, la poética es el alma, es un espacio del alma de hombres y mujeres, por supuesto. Entonces la danza no es para mujeres, es un prejuicio. Sí, la danza es para todos, absolutamente para todos. Y además es para jóvenes, niños, mujeres y hombres mayores. La danza es para todos, absolutamente. Es más, la danza te sana, la danza te cura, y la danza la puedes hacer aún sin técnica, puedes bailar lo que tú quieras. Y eso te hace sentir muy bien porque estás llegando a la danza a través del gozo, no a través de la técnica. Y eso vale, está muy bien. Que la gente, aunque sea, hay gente que dice, es que yo no puedo bailar, yo no sé bailar, yo no voy a bailar porque soy arrítmico. Una gente que no es bailarín. Y yo le digo, no importa, y baila, y te gusta, sí, pero me da pena. Que no te importe la gente. Si lo importante de bailar es tu propio gozo, no el de los demás. Los demás se contagian con el tuyo. Y esa es la acción escénica. Los que están abajo se contagian con la autenticidad y genuinidad de tu propio gozo. Si tú no gozas, el de abajo tampoco.
Y luego otro, el discurso escénico con las emociones. No lo entendí muy bien, pero el discurso escénico tiene que ver con una organización de materiales técnicos y poéticos, de una dramaturgia, o sea, de una organización de cómo vas a decir tu discurso, y eso lo tienes que aprender, y el coreógrafo lo diseña. Hay todo, hay una metodología, bueno, yo tengo una metodología de cómo hacer todo un discurso, de cómo comenzar. Hay cosas que puedes saber, otras cosas que no puedes saber, otras que se te van a revelar a medida que vas a estar creando. Sabes lo que quieres decir, pero no sabes cómo lo vas a decir. Sí, el creador que dice, es que aquí voy a subir la pierna y voy a girar y todo lo haces en trabajo de mesa, pues no. O sea, el trabajo de mesa tienes que leer. Yo particularmente, cuando hablo de un tema, leo mucho, mucho, y después hago como con la técnica, la olvido, la hago a un lado y me quedo con todo eso para poder hacer un discurso y que en el discurso estén todos los elementos que yo leí en algún momento y que están guardados ahí, pero salen no de una manera literal, sino salen perfumados, digamos, salen perfumando un discurso, salen creando una atmósfera, y es así como creo yo que nosotros creamos. Y las emociones, pues las emociones se van involucrando con el tema, con lo que tú quieras decir, ¿sí? Si tú estás representando a algo, bueno, tienes que ser ese algo, ¿no? Como dice el maestro Luis de Tavira, yo le digo que ha sido mi mejor maestro de danza y realmente es un maestro de teatro. Él dice ser y no ser en escena. Tú eres quien eres, tienes un nombre, Cecilia, sí, pero vas a representar a una sirena. Y entonces, sin dejar de ser Cecilia, eres también la sirena. ¿Y cómo piensan la sirena? Ese es un trabajo de imaginación. Te tienes que imaginar cómo siente una sirena. Y si yo les dijera ahorita a Christopher y a Alejandro, ustedes dos también van a ser sirenas, no sirenos, sino sirenas. Vamos a hacer un ejercicio de interpretación donde ustedes van a ser sirenas. Entonces ustedes tienen que pensar cómo podrían ustedes ser sirenas. No imitar a una sirena, porque la imitación es un cliché. Te vas, la sirena es así, y el pelo, no, a lo mejor es una sirena con cabello corto, a lo mejor es otro tipo de sirena. Aquí lo importante es que tu capacidad de imaginación se desborde, porque ahí está la profundidad de la creación, ahí está la profundidad de llegar a mundos desconocidos para intentar conocernos un poquito, ¿sí? Un poquito. O mucho, depende de cada quien, ¿verdad? Pero esa es una vía de conocimiento, que es a través de la mímesis, que es un término que utilizaba, bueno, Aristóteles, ¿verdad? La mímesis, pero no como imitación, sino como un camino de conocimiento para saber quiénes somos a través de ese personaje. Bien, yo pienso que... Sí, estoy activo. Yo invito a todos los aquí presentes a ver unos videos, unas entrevistas que tiene la maestra Cecilia Lugo en las redes, en YouTube en concreto, porque además de ser quien es y como es una extraordinaria narradora. Hay unos relatos de su vida que son apasionantes, uno se queda con unas ganas locas de conocer más. Y es que precisamente en la experiencia de vida del otro es de donde uno extrae ejemplos, enseñanzas y cosas que a uno le permiten crecer como ser humano, crecer en el espíritu, crecer en las relaciones sociales, crecer en la preservación del planeta, en todo lo que nos debe importar en este momento, más allá de tecnologías y cuernos, ¿sí? Lo que nos debe importar somos nosotros, la relación que tenemos nosotros y que tenemos con la vida en cualquiera de sus formas. Yo los invito a que vean esas entrevistas porque son mini novelas
en audio que son verdaderamente fascinantes, ¿sí? Y en eso también te reconozco un gran sentido dramático de llevar el drama a la anécdota y la anécdota al drama, ¿sí? ¿Qué es lo que haces en tus coreografías, Cecilia? Gracias, pero fíjate que curiosamente en estos, tuviste una que ahora sí que me sacaron la sopa porque dije cosas que nunca digo, que es esa, la que hicieron del sistema de teatros de la Ciudad de México, que importa mucho quien te entreviste, ¿eh? Claro. Porque a veces uno quiere, pero el que te entrevista no te deja y no te permite y te coarta de alguna manera. Claro, uno siempre trata de decir lo que uno quiere decir o piensa que es importante, pero es muy importante el interlocutor. Y aquí ustedes han sido maravillosos y les agradezco muchísimo. Cristian quiere decir algo. Sí, maestra, mire, tenemos dos preguntas más que creo que será muy interesante que pues conocer su opinión en este sentido. Pregunta Valeria Sánchez. Dice, ¿cree usted que la dinámica económica y cultural contemporánea repercute en este sentido místico de la danza? ¿Qué consejo nos podría regalar para equilibrar mística y toda esta parte de hiperacción de la vida contemporánea? Y la otra pregunta de Mati Ortiz. ¿Cree usted que para perfeccionar la técnica, ya sea danza clásica, danza contemporánea, es necesario solo enfocarse en esa técnica o es posible que se integre a otras disciplinas para el estudio y aprendizaje? ¿Solo enfocarte en una o abordar varias? Bueno, comienzo con la última, que es la perfección de la técnica. Bueno, yo me formé en una técnica dura, ruda y maravillosa como es el ballet clásico, pero yo en la Academia de la Danza, donde también Cristian estuvo, estudié Graham, y después estudié Limón y estudié hasta clases de buto. O sea, yo he estudiado todo lo que he podido, ¿eh? O sea, he sido siempre muy inquieta y no me he quedado con una técnica para nada. Al contrario, las técnicas suman, no restan, ¿sí? Entonces, esta diversidad no tiene que hacernos temer. Al contrario, esto es la posibilidad de que tu cuerpo se enriquezca. Ahora, yo lo que sí aconsejo es que lo hagan muy en serio. Cada técnica que estudien la hagan no por encimita, porque por encimita no aprendes. No aprendes y se queda como un estilo superficial. Y el cuerpo habla. Cuando uno tiene un discurso en danza, hablas por el cuerpo y el cuerpo habla por el músculo. Si hay un músculo no trabajado, no habla. Por mucho que tengas muchas ideas poéticas y todo, no habla. Por eso hay que trabajar el músculo. En todas las técnicas se trabaja muscularmente. Entonces yo lo que recomiendo es que si tú tienes interés en trabajar clásico, contemporáneo, jazz, lo que sea, lo hagas y lo hagas muy bien. O sea, aprendas muy bien, no por encima. Por encima no te sirve para nada y no vas a tener esa capacidad de elocuencia que tiene un cuerpo entrenado y un músculo trabajado profundamente. La mística y la interacción, el mundo ha estado lleno de problemas siempre, de guerras. O sea, no hay más que ver la historia. Siempre ha habido guerras y además es una cosa cíclica. Llega un momento en que es un caos todo, hay muertes, guerras, llega un momento de tranquilidad y otra vez vuelve a haber guerras, hay un momento de tranquilidad, paz y otra vez, o sea, es una acción cíclica del devenir de la humanidad. Entonces, ¿qué es la mística? Ahí está. La mística es tu relación contigo y con lo sagrado. Lo sagrado no necesariamente es Dios, ni es una religión. Es tu propia espiritualidad, que sí la tienes. Llámale como quieras, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando trabajo, alguien me decía, ¿qué haces tú cuando creas? Y bueno, yo leo mucho porque soy una obsesiva, eso sí, soy muy obsesiva y ayuda a ser obsesivo, les digo, es un consejo, ayuda. Soy muy obsesiva, leo mucho,
escribo, hago mi síntesis, y luego, como les comentaba, lo hago a un lado para dejar que todo eso me permee, para que todo lo que haga a nivel de movimiento tenga un sentido, porque el movimiento sin sentido no tiene sentido, creo yo. Pero, por ejemplo, hago una serie de prendo de rituales, por ejemplo, de acciones que tienen que ver con los rituales. Prendo un incienso, a veces prendo una vela, pongo mi café y estoy tomando café y estoy trabajando. Casi siempre trabajo yo sola, en mis momentos de improvisación, porque luego temo hacer desfiguros y no quiero que nadie me vea. Entonces, yo trabajo sola y además yo monto mis obras. Yo no les pido a los bailarines que improvisen y hagan mi obra. Yo hago mis obras y yo se las monto a los bailarines. A veces pues ya no salto como saltaba o nada más digo aquí salta, pero yo sé cómo se salta. ¿Por qué? Porque aprendí muy bien. Aprendí muy bien y sé cómo se hace una contracción, sé cómo se hace un release, sé cómo se hace una caída y recuperación de limón, sé cómo se hace un giro, un giro en dehors, un giro en dedans. Entonces yo lo puedo solicitar al bailarín. Entonces esta parte mística está en ti y no tiene que ver con el exterior, tiene que ver con tus espacios internos, con ese momento en que tú digas voy a cerrarlo de afuera y voy a centrarme en mí y voy a hacer meditación, voy a hacer respiraciones, voy a concentrarme en hacer ciertas lecturas que te llevan a un estado de conciencia, digo yo, estados de gracia. Eso me da cierta sonrisa porque estoy escribiendo un libro y entonces pongo estados de gracia y Patricia Cardona, que es una estudiosa y una investigadora de la danza, me hizo el prólogo y me dice, pon qué es estados de gracia, porque mucha gente no sabe qué es estados de gracia. Y entonces digo, pues es que estado de gracia es en el estado de merecer, que es donde muchas veces no nos ponemos porque nos creemos que somos seres que no merecen nada. Y creo que tenemos que comenzar a darnos cuenta que lo merecemos todo. Entonces es un estado donde dices, vida, nada te debo, te he dado todo, he ido a la clase, he ido al ensayo, sudé como loca, entregué todo, aparte fui buena persona, no sé, lo que ustedes quieran sumar, hice una comida deliciosa, soy buena persona con la gente que me rodea, soy cumplida, o en fin, lo que sea, y aparte amo la vida y quiero todo en la vida, y entonces merezco todo. Entonces, estar en un estado de gracia es así, permitir que Dios te hable, Dios por decir algo, pero puede ser el universo, lo que ustedes quieran, y estar felices con ustedes mismos. Entonces, hay que llegar a esos estados a través por supuesto, de acciones sanas que no les perjudiquen la salud, y que lo pueden hacer en cualquier lugar. Entonces, esa acción mística es maravillosa, que esa acción mística los acompañe todo el día y todos los días de su vida, porque entonces van a tener una luz encendida dentro de ustedes, porque van a tener algo que los otros no tienen y que tenemos que ayudar a que todos lo tengan, y es esa parte de conciencia de quiénes somos en realidad. Extraordinario, realmente extraordinarias estas palabras. Creo que son un gran cierre de lo que nos has enseñado, que nos va a servir muchísimo para cultivar el espíritu, que es lo más importante. Ese estado de optimismo en el que dices y que hablas de los caos, considero que uno en la vida debe enfrentar los obstáculos como una oportunidad, no como una desgracia, sino como la oportunidad de superarse a sí mismos. Te agradecemos muchísimo, Cecilia Lugo, por compartir tu vida, tus experiencias y por el trabajo que has desempeñado a lo largo de tantas décadas y que ha dejado huella en la historia del arte en México. Muchísimas gracias también, Cristian, y a todos. Encantada de haber estado aquí. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos por su participación, también a nuestros seguidores de redes sociales por habernos acompañado. Nuestra colmena bohemita se engrandece por la gran capacidad creativa de nuestras mujeres universitarias, artistas que inspiran, trascienden e iluminan con talento el mosaico de virtudes auriverdes. Mi universidad es Mujeres en las Artes. Invitamos a todos a estar pendientes de las fechas programadas para este ciclo de conferencias. Que tengan un buen día.